Muy bien, y estamos, como lo habíamos anunciado, con la ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuéllar. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Muy buenos días. Buenos días, Carla. Un gusto poder estar aquí y a través de este programa dar a conocer a la población cómo se está organizando el gobierno de la presidenta Dina Boluarte para mitigar el daño frente al fenómeno del niño y proteger las vidas de todos los peruanos, que es lo que más nos importa. Claro que sí, por eso es necesario saber, estamos hablando de cuál es el presupuesto que se tiene destinado y qué prioridad se va a dar. Si bien es cierto, no se puede hacer grandes obras de prevención como se tenía previsto porque el tiempo apremia, pero hay que priorizar. ¿Qué es lo que se va a ejecutar en este tiempo? Perfecto. Mira, tú acabas de mencionar un tema muy importante que es la prevención. La prevención es un proceso y una serie de actividades y construcciones que uno hace con anterioridad. Lamentablemente no vamos a poder hacer trabajos de prevención, justamente por lo que te acabo de comentar, por el poco tiempo que nos queda no podemos hacer grandes obras, pero sí podemos prepararnos y eso es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo actividades y obras menores que nos permite esta ventana de tiempo que están destinadas a mitigar el daño, no a prevenir el daño, sino a mitigar el daño. Y eso es importante que la población lo tenga en cuenta. Lamentablemente las autoridades anteriores no hicieron esos trabajos de prevención, entonces hoy lo que nos toca es resolver con esta urgencia lo que se pueda. Ahora, la prioridad es, bueno, número uno, hacer las descolmataciones y limpieza de los ríos en las regiones del norte. No solamente hay un proceso digamos, de lluvia, o sea, las lluvias obviamente hacen que los cauces de los ríos y los ríos se desborden por un problema de capacidad hidráulica, que están tan colmatados que tienen menor capacidad de aguantar más agua, digámoslo así. Entonces, un eje muy importante es la descolmatación y limpieza de los grandes ríos. El otro enfoque que estamos, por ejemplo, trabajando en vivienda es asegurar el menor aniego posible, es decir, que el agua de lluvia no se empoce en las zonas o en las cuencas ciegas. Ese es otro eje muy importante. El tercero es obviamente asegurar la transitabilidad de las vías principales para evitar que poblaciones, pueblos y ciudades se queden aisladas. El otro gran eje tiene que ver con los sistemas de salud. Hemos visto lo que ha sucedido con el dengue, entonces se están tomando las acciones para evitar que eso vuelva a suceder. Y finalmente también el Ministerio de Educación está tomando las previsiones para asegurar que los escolares puedan seguir asistiendo a clases. Esos son los grandes ejes del gobierno. No sé si me estoy olvidando alguno más, pero y en cuanto a mi ministerio, nosotros tenemos 5 ejes. Uno que es ¿Descolmatación? Descolmatación también de los ríos en coordinación con el ANA y en Midagri. Tenemos los puntos inclusive georreferenciados. Entonces sabemos perfectamente en qué tramo va a intervenir el ANA y Midagri y en qué tramos vamos a intervenir nosotros, y eso en el cronograma ya está sincronizado. ¿En qué puntos? ¿En qué puntos van a intervenir ustedes? Bueno, nosotros vamos a intervenir en algunos puntos de Piura. En el río, en Piura, nosotros no vamos a intervenir. Por ejemplo, vamos a intervenir en drenes y quebradas. En Piura van a intervenir en el río Piura y en el río Chira, básicamente el ANA y el gobierno regional, me parece. En el caso de Tumbes, nosotros no intervenimos en el río, vamos a hacer una intervención más bien de drenaje pluvial y abastecimiento de agua, y así tenemos programado cada una de nuestras intervenciones. Entonces, lo que quiero yo destacar es que hay una complementariedad. Se ha hecho un mapeo de todas las necesidades, los puntos críticos, y nos hemos repartido las funciones y las tareas. Un trabajo multisectorial. Es un trabajo multisectorial e intergubernamental, porque no solamente estamos trabajando entre ministerios, sino también
con los gobiernos regionales, las municipalidades provinciales y distritales. Y es la primera vez, quiero destacar eso, es la primera vez, por indicación de la presidenta y bajo el liderazgo del Premier, es que estamos trabajando de esa manera articulada. Entiendo que el Ministerio de Vivienda ha destinado o va a destinar 581 millones de soles para mitigar este impacto en 7 regiones, ¿no? Una de ellas, lo había mencionado, Piura, Estatumbes, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima e Ica. Si bien es cierto, cuando hablamos del fenómeno El Niño, no solamente algunos hacen alusión al tema de las lluvias, el desborde, los huaicos, sino también eso implica sequías. Con respecto a sequías y sobre todo en el sur del país, ¿qué es lo que se va a hacer? Nosotros no tenemos competencia directa con el tema de la sequía, es más bien el Midagri quien tiene competencia. Sin embargo, sí estamos coordinando con ellos por el tema del abastecimiento de agua potable. Tenemos ya igual contemplada la posibilidad de, ¿cómo decir?, complementar el servicio regular con camiones cisterna, en el caso de que haya problemas de abastecimiento por falta de lluvias, pero en principio eso estaría relativamente cubierto, porque el consumo de agua potable es menor al que se consume a nivel de agricultura. Entonces, en principio eso estaría cubierto en términos de sequía. El foco de vivienda básicamente está en el norte, por el tema de las ciudades, ¿no? Ahí drenaje pluvial, evacuación del agua en Posada, abastecimiento de agua, por ejemplo, en el caso de Piura es crítico, en el caso de Tumbes también. En el caso de Lambayeque estamos haciendo un esfuerzo para todo lo que tiene que ver con también drenaje, pero sobre todo en el caso de Chiclayo, limpieza y descolmatación de las redes de desagüe. Chiclayo tiene un grave problema de funcionamiento de toda su red de alcantarillado. Entonces estamos haciendo un trabajo fuerte para limpiar más de 300 kilómetros de redes de desagüe y de alcantarilla a través de máquinas de balde. Entonces estamos trabajando también, no es que haya una plantilla, de acuerdo a cada problemática. Claro, se está evaluando. Y lo mismo cada sector está evaluando de acuerdo a la problemática propia de cada localidad, porque cada región es diferente, tiene sus características peculiares, y lo mismo están haciendo los gobiernos subnacionales. Y es importante evidenciar algo, ¿no? La ciudad, en este caso Lima, ha crecido de forma desorganizada. Y eso no es un secreto para nadie. Muchas personas por necesidad han tenido que asentarse en zonas vulnerables, en zonas que no están condicionadas y que lamentablemente debido a la situación posiblemente no puedan tener esos servicios básicos, ¿no? Porque no se pueden hacer esas conexiones. Y esas son las personas que son las más afectadas. Las más vulnerables. Exacto. Sí. ¿Qué se puede hacer? Hay una posibilidad, se habla de reubicarlos, pero existe terrenos tan amplios, tan grandes para que esas personas puedan asentarse. ¿Qué hacer en ese caso? A ver, mira, la reubicación es una tarea o es un proceso, no es algo que se resuelve en 3 meses. Primero, ¿por qué? Primero porque tenemos que identificar suelo seguro, llamémosle así. Como tú bien dices, estas personas se han ubicado y han instalado y han hecho su vida en zonas de riesgo no mitigable. Muchas veces por falta de conocimiento, otras víctimas de los traficantes de terreno, que muchas veces han funcionado en alianza con los alcaldes municipales, ¿no? Entonces, reubicar a estas personas es un proceso complejo porque, 1, hay que conseguir este suelo seguro, 2, hay que desarrollar proyectos inmobiliarios y 3, hay que convencerlos de que se tienen que reubicar. Y esa muchas veces es la parte más difícil. Nos ha pasado, por ejemplo, en Piura, donde hemos intentado en algunos momentos de reubicar a población o asentamientos o partes de asentamientos humanos y no han querido porque ellos dicen, ya organicé mi vida aquí, mis hijos van a este colegio, yo trabajo en este lugar, entonces reubicarlos no es un proceso fácil. Sin embargo, ¿qué es lo que estamos haciendo desde Vivienda y todavía en coordinación con los alcaldes? Es ubicar ese suelo. Estamos ya en conversaciones, por ejemplo, en el caso de Piura, con el alcalde provincial y con el gobernador para ver qué proyectos inmobiliarios están ahora funcionando, ¿no? También lo estamos trabajando con el sector privado, para que estas familias víctimas del Yaku y del fenómeno del niño costero puedan, a través de un bono
fortalecido o reforzado puedan definitivamente mudarse a una vivienda en un lugar seguro. ¿Cuántas familias serían? ¿Cuál es la proyección? Estamos hablando en el cortísimo plazo quizás de unas 200 familias, más o menos. Pero eso no resuelve el problema. En el caso de Lima, por ejemplo, el número es mucho mayor. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en este momento? Es que los alcaldes, porque eso es competencia de los alcaldes, encuentren zonas de refugio y se haga un proceso de planificación y de alerta temprana para que la población pueda evacuar sus casas, irse a estos centros de refugio hasta que pase el huaico, por ejemplo, ¿no? Entonces, probablemente habría destrucción de un bien, de un inmueble, pero ya no habría afectación de vidas, que es lo que también nos preocupa mucho. Esa es competencia de los alcaldes municipales y esto se hace en coordinación con INDECI. Ya los alcaldes deberían estar ahorita haciendo sus planes de contingencia y sus planes de evacuación, de alerta temprana, estableciendo, por ejemplo, las rutas de evacuación, de alerta temprana, estableciendo, por ejemplo, las rutas y organizando a la población para que a través de esta alerta, a través de una sirena o alertas, la gente pueda evacuar y sepa dónde evacuar. Eso es lo que se puede hacer ahora. Además de, bueno, hay algunas personas que se podrían reubicar, sí. Estamos trabajando con las mancomunidades de Lima Metropolitana, estamos trabajando también con el alcalde de Lima Metropolitana para ver finalmente qué se puede hacer en este corto tiempo, ¿no? Pero es un proyecto, la reubicación es un proyecto de largo aliento, pero no vamos a detenernos en esa posibilidad. Estamos trabajando, como te digo, en Piura y en otras regiones. Lima también es otra. Efectivamente, y por ello se requiere continuidad. Quien tome la posta continúe con lo avanzado, ¿no? Porque a veces ese es uno de los problemas. Hay esos recambios y no se termina con lo que ya se avanzó, ¿no? Y vuelves a foja cero y nuevamente el problema. Algo que usted algo que yo quisiera mencionarte rápidamente es, nosotros tenemos la deformación de que nos preocupamos cuando sabemos que va a llegar el fenómeno, o va a llegar la crisis, o va a suceder esto, ¿no? Y luego pasa y dejamos de entender que esto es una prioridad. Sí. Entonces, yo, más allá de las personas o las postas, yo quisiera hacer un llamado a la población. O sea, la población tiene que ser consciente, nuestros hermanos y hermanas, que no pueden instalarse en zonas de riesgo no mitigable. Y parte del trabajo de prevención lo hacen ellos. O sea, no solamente es una competencia de las autoridades. Cuando las personas tiran residuos sólidos en los desagües y obstruyen los desagües, eso no es, digamos, eso no es responsabilidad de la autoridad, es responsabilidad de uno. Yo he encontrado colchones en desagües, he encontrado cabezas de animales y eso no es responsabilidad de la autoridad, es responsabilidad de nosotros. ¿Qué estamos haciendo? Hemos encontrado botellas de plástico en los desagües. Y a propósito de eso, ¿no? Que fomenta o genera aniegos, y además a esto le sumo que en muchas de las ciudades, y si usted me corregirá si me equivoco, creo que es en todas, no hay estas obras de drenaje pluvial, es decir, las calles no están condicionadas para que el agua no se empose con estas lluvias. Y eso sucede, por ejemplo, en Piura, en Tumbes, en otras, sobre todo, regiones del norte del país. No hay tiempo para hacer estas obras de gran envergadura. Entiendo que lo que se está apostando es por maquinaria para retirar el agua en el caso se empose. A ver, estamos hablando de cuánto se va a invertir, cuánta maquinaria se va a adquirir. En el caso de los aniegos por falta de un sistema de drenaje pluvial moderno, Piura tiene un sistema de drenaje pluvial que se construyó hace muchos años, hoy precario, porque la ciudad ha crecido. Y obviamente este sistema de drenes y cámaras de bombeo no es suficiente para cómo ha crecido Piura, que también ha crecido de manera desordenada sin un plan de desarrollo urbano. Se han instalado población en zonas de riesgo no mitigable. Por ejemplo, hoy hay varios asentamientos humanos en lo que antes se llamaba la Laguna Santa Julia. Ellos han ido rellenando la laguna y se han instalado encima de la laguna. Entonces, eso es obviamente una zona de riesgo no mitigable altamente inundable. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros hemos llamado a la intervención que vamos a hacer SARES, que son sistemas alternativos de recolección y evacuación de agua pluvial. ¿En qué consiste? Es una obra muy pequeña, es una obra menor,
que lo que va a hacer es construir piscinas subterráneas. Entonces, la idea es que el agua de lluvia caiga a esta piscina subterránea, la rellene y a través de un proceso de electrobombas vamos a sacar el agua de estas piscinas a través de una línea de impulsión y la vamos a derivar ya sea a quebradas o a drenes. Es por eso que también es importante limpiar los drenes y las quebradas, porque lo que vamos a hacer es recoger todo el agua de lluvia en estas piscinas y la vamos a evacuar a estos drenes. En la gestión de Yaku y de fenómeno de Niño Costero no tuvimos tiempo de hacer esto, entonces tuvimos que trabajar con las motobombas, las famosas motobombas. Entonces, lo que hemos planteado es hacer varios de estos sistemas alternativos de drenaje. Por ejemplo, en Piura son 8, en Tumbes es 1, en Lambayeque me parece que son como 4, quizás un poquito más, no tengo el dato exacto, pero eso va articulado a la limpieza de los drenes. Ahora, hay cuencas ciegas que son muy chiquitas, que no justifican una actuación de este tipo. Entonces, ahí sí vamos a trabajar con motobombas. Okay. Entonces, lo que quiero rescatar es que ha habido una planificación del territorio, no estamos improvisando. Estos 8 sistemas de drenaje pluvial alternativo que te comento que vamos a realizar en Piura son el resultado de un estudio topográfico, de un estudio de la cantidad de agua que se almacena por lluvia, y estamos trabajando con profesionales, con ingenieros que han ido a hacer estudios de campo, cálculo. Entonces, no es una improvisación, no es una respuesta frente a un fenómeno que ya llegó. Entonces, estamos trabajando en eso. Sí, y por último, por favor, no quiero dejar pasar la oportunidad porque muchas de estas obras a veces se ven paralizadas por la corrupción. El día de ayer fue detenida la empresaria Asada Goray y el periodista Mauricio Fernandini, ¿no?, en esta trama de corrupción dentro del fondo Mi Vivienda. Si bien es cierto, esos exfuncionarios han sido retirados y tienen un proceso dentro del Ministerio Público, pero ¿cuál es la lucha desde su sector contra la corrupción para evitar que se repliquen estos casos? Bueno, yo creo que es un golpe duro y emblemático a la corrupción en el Perú. Nosotros hemos colaborado desde el primer día con la Fiscalía, inclusive con el Procurador Anticorrupción, dando información. Nosotros, ni bien llegamos, se hizo un informe sobre lo que había sucedido en Fondo Mi Vivienda y esto lo derivamos a la Fiscalía y a la Procuraduría Anticorrupción. Repito, creo que es un golpe fuerte a la corrupción y un golpe ejemplar a ella. Confiamos que la decisión ha sido debidamente sustentada y creemos que, bueno, esperamos que se terminen las investigaciones y que caiga la sanción que corresponde de acuerdo a lo que tipifique la Fiscalía y lo determine el Poder Judicial. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Nosotros no hemos dejado de seguir investigando qué otros casos podría haber de corrupción en el Ministerio. Hace unas semanas hemos denunciado un caso en el otorgamiento de la Buena Pro, un proyecto muy importante para Piura justamente, de agua y de drenaje, de desagüe. Y seguimos encontrando algunos casos, lamentablemente, que vienen de la gestión anterior. ¿Cuántos casos han encontrado? Por el momento estamos hablando de unos 3 o 4 casos. Ya se hicieron las diligencias, ya la información levantada se entregó a la Fiscalía y a la Procuraduría Anticorrupción, inclusive a la Contraloría. Entonces, seguimos levantando esos casos, seguimos limpiando la casa, llamémosle así, combatiendo la corrupción y a la vez seguimos gestionando, porque no podemos solamente dedicarnos a ordenar la casa, sino también a gestionar y salvar los proyectos, porque lo que quiere la población, además de la lucha contra la corrupción, hemos encontrado mucha colaboración por parte de la población, pero también quieren el servicio. Entonces, estamos trabajando en esos 2 frentes, seguiremos trabajando y lo más rescatable es que estamos trabajando inclusive con los propios colaboradores del Ministerio. Hay muchos colaboradores probos que están informando sobre hechos y sí quiero rescatar que el Ministerio no es corrupto. Se ha hablado mucho, se ha mermado mucho la imagen del Ministerio y de sus colaboradores y eso no es cierto. Hay colaboradores
¿O ha habido colaboradores corruptos? Sí, estamos detrás de ellos, pero hay muchos colaboradores honrados, probos, que sí tienen el servicio y la vocación de servir, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias a ti. ministra, por esa entrevista. Ha sido con nosotros Jania Pérez de Cuéllar, ministra de Vivienda. Nos vamos a una pausa y ya regresamos con más.